Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Me encuentro en Buenos Aires, no estoy en Lima. Ayer estaba en Lima, hoy día estoy acá. Y vamos a transmitir desde aquí, desde Buenos Aires, con muchísima información para todos ustedes. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Fernando Rospigliosi y su conducta frente a una marcha de jóvenes anunciada para el día de hoy. Mucho más que crear un psicosocial de miedo, ¿hay en esto una usurpación de funciones presidenciales? Hablaremos también de otras funciones que se están usurpando, las de la fiscal de la Nación en la Fiscalía, donde ayer casi hay una pugna física que finalmente fue evitada. También va a estar con nosotros Gustavo Gorriti, luego de haber sido por enésima vez insultado por el ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y ahora candidato a la presidencia. De todo esto vamos a hablar, pero antes tenemos que cumplir con varios auspiciadores esta mañana. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. NET, el 14º Congreso de Negocios en la Era Digital NET 2025, reunirá a líderes empresariales, científicos y expertos internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están transformando la economía y los modelos de negocio. El encuentro será los días 24 y 25 de noviembre en el Swiss Hotel. Organizan Seminarium y UTEC Postgrado. Honor. En tecnología, algunos lanzamientos marcan historia. Y Honor ha presentado el Honor Robot Phone, un dispositivo disruptivo que lleva la inteligencia artificial a otro nivel y abre una nueva era en la industria. Su anuncio en marzo del 2026 promete redefinir el futuro de los smartphones. Muy bien, y vamos a lo nuestro. Marcha nacional hoy, 14 de noviembre. ¿Por qué hoy? Bueno, siempre marchar en viernes es una buena razón, ¿no es cierto? Salimos al fin de semana, pero hoy, particularmente hoy, se celebran 5 años del asesinato de 2 jóvenes, Inti y Brian, que salieron a protestar contra lo que consideramos un abuso de poder en este momento, la toma de mando de Manuel Merino. Esos jóvenes asesinados hasta el día de hoy no encuentran justicia, como tampoco la encuentra Eduardo Ruiz, a quien todos ustedes conocen como Truco, un cantante de música urbana que fue asesinado el pasado 15 de octubre. La diferencia es que con Truco sabemos exactamente quién lo asesinó, y aún así tampoco avanza la justicia rápidamente. La policía ahora lo quiere declarar héroe al perpetrador. En ese contexto, anoche, sucede algo que para mí francamente es insólito. El primer vicepresidente del Congreso, encargado de la presidencia del Congreso, da un discurso al país, utilizando las redes sociales del Congreso. Es decir, es un discurso oficial. No lo hace como congresista, lo hace como presidente del Congreso. Acá la nota. ¿Y para qué, por favor, con la nota, para qué Fernando Rospigliosi sale a dirigirse al país en este breve mensaje? A amenazar a los jóvenes, a decirles que la policía los va a reprimir a los violentos, ¿no? A los violentos, y que él tiene información de que van a haber violentos. Así como tiene información de que van a haber violentos, eso es un asunto, la verdad, muy interesante que vamos a examinar en un instante. Él sabe que van a haber violentos, lo sabe, ¿ok? El problema aquí es el siguiente. Por favor, si me ponen la foto y el tweet del Congreso, para que lo veamos un instante, por favor. Esa foto, gracias. Ahí, como ustedes pueden ver, es la cuenta oficial del Congreso de la República. Y dice, mensaje del presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, sobre las marchas convocadas para los días viernes y sábados. A la izquierda está el general Enrique Felipe Monroy,
jefe de la región policial de Lima. Y a la derecha está el coronel Juan Carlos Valle Torres, jefe de la División de Servicios Especiales de la región policial Lima. Es decir, dos personas que tienen que obedecer una jerarquía. Políticamente, ¿quién es el superior de estas dos personas? De estos dos buenos policías. El ministro del Interior, el señor Tiburcio, y el presidente de la República, el señor Gerí, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. ¿Qué hace Fernando Rospigliosi dirigiendo un mensaje a la patria, usurpando funciones ejecutivas que no le corresponden en absoluto? No le corresponde a Fernando Rospigliosi función ejecutiva. Él no es ministro del Interior, lo fue hace muchos años. No es ministro del Interior, no tiene funciones ejecutivas, no es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, salvo que lo sea de facto, y no nos hemos enterado, salvo que el señor Gerí esté pintado en la pared. Porque ustedes van a escuchar en este momento a Fernando Rospigliosi explicar que él está coordinando acciones. Vamos a escucharlo, por favor. Estamos aquí en la región policial Lima con el general Monroy, con el coronel Valle. Se está acá preparando todos los dispositivos para las marchas que se van a realizar el día de mañana, viernes, y eventualmente también el sábado. Hay la información de que algunos de estos manifestantes van a tratar de ejercer también actos de violencia contra la policía, contra los locales públicos y locales privados, como ha ocurrido hace un mes. El Congreso de la República respalda plenamente a la Policía Nacional, en particular a la región Lima, para evitar estos actos de violencia. Y no se puede tolerar que la policía vaya inerme a recibir pedradas, pirotécnicos y todo tipo de objetos contundentes y queden como la otra vez 80, 90, 100 policías heridos. La policía tiene que actuar con toda energía para reprimir a estos manifestantes violentos. Las marchas pacíficas, por supuesto, nunca son reprimidas por la policía, pero si atacan a la policía están cometiendo un delito y son delincuentes. Así es que la policía tiene no solamente el derecho, sino tiene el deber de actuar con toda energía y firmeza. Tienen el respaldo de la ciudadanía y el respaldo pleno del Congreso de la República en su actividad en defensa del orden. Yo no puedo creer lo que he visto, o sea, de verdad, él no es el presidente de la República, no es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Qué hace coordinando dispositivos? No tiene ejecutivas. En absoluto, no es una persona que pueda estar dirigiendo una operación policial desde el Congreso. Salvo la otra opción que podríamos estar viendo es que está haciendo campaña y compitiendo con Santibáñez por el voto de la familia policial. Pero aún así es grave porque está utilizando el Congreso para su campaña política personal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando acá de una situación anómala. Esto es anómalo, lo que acabamos de ver. Y luego dice él que la policía no reprime las marchas pacíficas. Yo solamente tengo una pregunta para Fernando Rospigliosi. ¿Quién pone los muertos? ¿Los pone la policía o los pone la gente que protesta? ¿Quién pone los muertos? En el centro de Lima. Hoy se recuerda a Inti y a Brian. Y recordamos también a Eduardo Ruiz, a quien Fernando Rospigliosi llamó terruco, entre otras cosas. ¿Quién pone los muertos? ¿La policía pone los muertos? Dice que los jóvenes disparan pirotécnicos. Hasta este momento no tenemos claro quién es el sujeto a cara descubierta que dispara pirotécnicos y que la policía no puede aplicar un software de reconocimiento facial. Porque evidentemente saben perfectamente que es de ellos, como son de ellos las mochilas con piedras que todos los jóvenes vieron repartirse el día 15 de octubre. Y como todos vimos el 15 de octubre, la policía gaseó a población pacífica y le cerró las vías de escape para ahogarlos. Esa es la represión que apoya Fernando Rospigliosi. Eso es delito.
No se puede tratar a las personas de esa manera cuando están protestando. ¿Para qué? Para que ese Congreso que él representa derogue las leyes que no le permiten a la Policía Nacional ni siquiera investigar correctamente, ni siquiera hacer escuchas telefónicas por más de 4 meses. Esa es la protesta. Ahí está yendo la gente a decirle al Congreso de la República: deroguen las leyes que benefician al crimen. No nos vengan con un cuentito de represión. Reitero, conducta anómala. Yo, si fuera el señor Gerí, estaría llamando al señor Rospigliosi a preguntarle si no quiere ocupar su puesto. Porque parece eso, ¿no? Parece que el señor Gerí va a renunciar y ahora Fernando Rospigliosi va a ser el presidente de la República, de facto. Da mensajes al país con funciones ejecutivas, acompañado de personal subordinado de la policía al presidente de la República. ¿Qué mensaje nos está dando? Que él manda acá, que el poder es del Congreso, que Fuerza Popular está gobernando, pues está sincerando la situación para que Somos Perú no se lleve el beneficio en medio de una campaña, ¿no? Como la que tenemos. Y como les digo, lo segundo es que miente, porque la policía sí reprime y mata a gente inocente. Si una persona comete un delito, en eso tiene toda la razón, se le detiene. ¿Cuántos detenidos hay del 15 de octubre en este momento procesados? Ninguno. ¿Por qué? Porque los que estaban haciendo disturbios no fueron capturados. ¿Y por qué no fueron capturados? Esa es la gran pregunta. Si están plenamente identificados hasta con fotografías y video. Dejémonos de hipocresías. Aquí hay infiltrados de la Policía Nacional que generan el caos para que luego justifiquen la represión. Ese es el dispositivo que están armando con Fernando Rospigliosi, porque no creo que haya otro. ¿Dónde está identificado el joven que dispara contra la policía a cara descubierta y que incluso una campaña troll dijo que ya había sido capturado tratando de engañar? Y luego desaparecieron todos los trolls, las botas. Es un policía, pues. No hay otra explicación lógica. No se me ocurre otra explicación lógica. Ese es el problema. Un presidente del Congreso usurpando una función ejecutiva que no le corresponde y al mismo tiempo una policía que está siendo empoderada para hacer operativos psicosociales aprovechando marchas de estudiantes. Eso es lo que tenemos esta mañana. Y eso hay que denunciarlo y decirlo muy claramente. La gente no es estúpida, les están armando un psicosocial para justificar una represión indiscriminada generada por inteligencia de la propia policía. Eso es lo que tenemos. Sembrando el terror, por supuesto, sembrando el terror y avisando que los van a reprimir con fiereza. Muy bien. Los oficiales, el general Enrique Felipe Monroy, presumo que le debe alguna explicación a su ministro y al presidente de la República, y el coronel, ¿no es cierto?, Juan Carlos Valle Torres, también debe algunas explicaciones, ¿no? ¿Por qué son subordinados de Fernando Rospigliosi? Nadie lo sabe. Muy bien, y ahora vamos a la marcha. La República va a transmitir el minuto a minuto. Tenemos este link que queremos compartir con ustedes para que estén siguiendo todo el día de hoy la marcha. A las 5:30 se ha convocado a una concentración en la Plaza 2 de Mayo. No se ha dado la ruta, pero normalmente se trata de llegar a la Plaza San Martín y luego finalmente al Congreso de la República. Es lo que normalmente se hace, lo que habitualmente se hace. Varios gremios de transportistas han anunciado que no van a participar a lo largo del día de ayer, como les digo, varios, excepto uno, varios gremios de transportistas han anunciado que no van a participar y sin embargo, hay otros que han dicho que sí, pero pocos en realidad. La mayoría de gremios transportistas ha dicho que esta no es necesariamente la marcha que ellos el paro, digamos, que ellos han convocado. Ellos no van a parar el servicio de transporte. Regresamos sobre eso en un minuto. Pero, sin embargo, a pesar de que no van a parar el servicio de transporte, el Ministerio de Educación ha anunciado la suspensión de clases escolares, esta vez sí con la debida anticipación, para los colegios públicos en Lima y Callao, pero le han dicho a los colegios privados que ellos decidan, lo cual es bien discutible
Pero en fin, ahí estamos. Varias universidades han también pasado a la virtualidad, universidades públicas y privadas. Y finalmente, el gremio de transportistas, regresando al tema del paro y la marcha, han dicho que no van a parar, pero que sí apoyan la marcha de los jóvenes. Porque la marcha de los jóvenes lo que está buscando es lo mismo que ellos. Está buscando un cambio legislativo en el tratamiento del crimen en el Perú. Y el objetivo es que se deroguen las leyes que favorecen a la criminalidad organizada en el Perú. Yo les pongo dos ejemplos rapidísimos, ¿ya? Los hemos considerado esta semana. Por ejemplo, hoy la Policía Nacional no puede hacer escuchas telefónicas por más de 4 meses. La ley los obliga a hacer 2 meses y prorrogable 2 meses. Si tú tienes que hacer una escucha telefónica de 6 meses o 1 año para capturar una organización criminal, no puedes. Está prohibido por ley. ¿Por qué? Porque los congresistas no quieren que los escuchen a ellos. Esa es la única explicación. Esto es absurdo. Luego, el tipo penal crimen organizado ha desaparecido para más de 50 delitos. Delitos que hoy se pueden organizarse criminalmente, ¿no es cierto? Y no pasa nada. También cortesía del Congreso de la República. Y así puedo seguir, ¿no? Tenemos la ley de la prescripción corta para que los delitos prescriban más rápido. Y así, uno tras otro. Entonces, estamos hablando de un paquete legislativo que durante 2 años ha beneficiado a los delincuentes. Ese es el problema central. Y con una fiscalía en pugna, como veremos en un momento, es bien difícil que el delito no prevalezca. Sobre todo si además descabezas a la policía. Ese es el verdadero problema del Perú. Y esa es la razón por la que la gente está saliendo a marchar. Porque está harta, con Gerí, sin Gerí. Bueno, está claro que Gerí, lo acabamos de ver, está pintado en la pared. O sea, lo que ha hecho Rospigliosi ayer es un desacato a su autoridad. Gerí está pintado, sirve para remangarse las mangas y para jugar a Bukele, ayer fue su cumpleaños. Pero no lo necesitan para nada más. Para robar escena, para salir adelante y robar cámara, ahí está el fujimorismo. Ahí lo tienen. Y bueno, es bueno que se vayan sincerando en la campaña, ¿no? Muy bien, pausa y regresamos con la pugna en la fiscalía. Pero esta pausa está también auspiciada. A continuación lo dejamos con un video. How's this one? Good call. I'll go with yours. Muy bien, y como ustedes saben, hay una pugna que tiene ya ribetes dramáticos en la Fiscalía de la Nación. La señora Nelly Espinosa tiene una resolución judicial que cautela su interés. Ella ha vencido en ese proceso, ha ganado su reposición en el puesto de fiscal de la Nación. Hasta donde yo recuerdo, todos estábamos obligados a cumplir resoluciones judiciales. Bueno, al fiscal de la Nación no le da la gana de cumplir la resolución judicial, como no le da la gana de cumplirla a la Junta Nacional de Justicia, presidida por el señor Nino Ríos, que ayer está en la noticia, como veremos en un momento, pero por otras razones. Por su vinculación con Patricia Benavides y con, como dice un audio que hemos escuchado, los mafiositos del AFRA, que, según la propia Patricia Benavides, habían patrocinado a Gino Ríos ¿dónde? En la Junta Nacional de Justicia, meses antes de que fuera elegido.
Pero el audio, en realidad, el audio es otra cosa. El audio es una discusión en la cual fiscales están diciendo que les conviene más tener a Tomás Saladino Gálvez de fiscal de la Nación, porque con él van a poder cobrar el bono que le están pidiendo al Congreso de la República. De verdad, en serio, ¿eh? Uno no lo puede creer. No lo puede creer. Increíble. Pero bueno, regresamos a la fiscal de la Nación. Ella ayer le tocaba presentarse en la fiscalía. Aterrorizado, Tomás Saladino Gálvez mandó a todo el piso 9 a trabajar virtualmente, como reconoció él también. Y incluso salió a decir, veremos en un instante, que la señora Delia Espinosa iba a ser detenida. Delia Espinosa decidió no ir. Por respeto a la institución, por la imagen de la institución, dijo que se iban a ver empujones, puertas que se empujan para que ella entre, etcétera. Digamos, a lo Patricia Benavides, ella no iba a tener esa conducta y no iba a asistir. Tomás Saladino Gálvez ha llegado a decir que la señora, si se presentaba, iba a ser detenida por usurpación de funciones. O no lo dijo él, pero lo dijeron algunos abogados cercanos a él, evidentemente. Lo que no recuerda el señor Tomás Saladino Gálvez es que él también puede ser denunciado por abuso de autoridad, por negarse a cumplir una resolución judicial. Todos estamos obligados a cumplir resoluciones judiciales. Nos gusten o no nos gusten. Podemos pedir una aclaración, podemos pedir, ¿no?, una reconsideración, podemos pedir muchas cosas. Pero al final del día hay que cumplirla. Al señor no le gusta. Entonces, ¿qué espera? ¿Un acto de fuerza? El juez no va a conducir a la fuerza pública para hacer cumplir su resolución. Se supone que jueces y fiscales cumplen resoluciones judiciales. Se supone. Pero lo que estamos viendo es una persona que se niega porque dice que la Junta Nacional de Justicia lo tiene que notificar. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Increíble. Pero hay más. Ayer hemos tenido declaraciones del fiscal Rafael Vela. Muy interesantes. Una primera sobre lo que está pasando en Brasil. Y ha señalado que efectivamente esto ya no es ni noticia, lo sabíamos y lo hemos conversado con el abogado de Nadine Heredia en el programa y de Ollanta Humala. El caso Lava Jato en Brasil está afectadísimo, pero por razones que el doctor Vela no revela, porque la cadena de custodia de los servidores de Odebrecht se rompió en Brasil. Y un peritaje acredita que estos servidores fueron, y su contenido, manipulados. Y por lo tanto, las pruebas que estos tienen no son válidas. Ni MyWebDay, ni MyDrowsys, ni nada. Y esas pruebas en los servidores son las pruebas esenciales en el caso Lava Jato. Bueno, no es culpa de los fiscales peruanos, ellos no manipularon esas pruebas. Pero la justicia brasilera tiene que responder por eso. En todo caso, cuando tú tienes una prueba que es la manzana podrida, pues pudres todo el caso, y lo que han hecho en Brasil es exactamente lo que haría cualquier sistema de justicia. No se pueden utilizar pruebas que han sido manchadas por la manipulación, aun cuando no se pueda determinar en qué momento fueran manipuladas. Ni las pruebas, ni el backup. Los peritajes señalan que las pruebas han sido adulteradas, manipuladas. Por lo tanto, no son válidas. Pero además, Rafael Vela ayer contó una historia que estábamos olvidando y que él tiene muy presente. Él señala que su suspensión como fiscal, ¿se acuerdan el año pasado que lo suspendieron casi 5 meses? Esa resolución de suspensión se coordinó en el despacho del actual presidente de la República, el señor José Gerí. Y eso es verdad, porque personas vinculadas a Patricia Benavides utilizaron el despacho de José Gerí para todas las reuniones, digamos, caleta, encubierta, para sacar a Rafael Vela de su función de fiscal coordinador de las Fiscalías Especiales de Lava Jato. Un elemento que habíamos olvidado, pero que está ahí está sobre la mesa.
Cuando personajes, ¿no es cierto?, saltan a un puesto más alto, muchas veces sus antecedentes no aparecen. Y José Gerí tiene antecedentes de solicitarle favores a Patricia Benavides. Él negocia, según los testigos, que son colaboradores eficaces, negocia la exculpación, la libertad del expresidente regional de Ancash a cambio de su voto para inhabilitar indebidamente y prevaricadoramente, diría yo, a Zoraida Ábalos. Y ese es nuestro actual presidente de la República, que dice que ya va a mandar un proyecto de ley para derogar las normas que impiden a la policía y a la fiscalía investigar. Ya prontito, sí, ya prontito. ¿Cómo se va a resolver el problema en la fiscalía? No lo sabemos. Lo cierto es que se tiene que definir quién va a ser fiscal de la nación. Porque la fiscalía tiene que liderar ¿qué? La persecución del delito. Solo los fiscales son titulares de la acción penal, nadie más. Nadie más puede perseguir criminales que la fiscalía. Eso es lo que hay que entender. No tenemos una fiscalía fuerte, no tenemos persecución del delito, no tenemos un legislativo que legisle fuerte a favor de los ciudadanos y no de los criminales, no tenemos persecución del delito. Entonces, cuando le roben el celular, cuando le arranchen la mochila, cuando la salgan saliendo de un banco, recuerde eso. Eso es lo que tiene que recordar. Y recuérdalo a la hora de votar. Con una institución que no se le permite limpiarse. Ayer tuvimos el dramático testimonio de la fiscal Alejandra Cárdenas. Yo no lo he olvidado, espero que ustedes tampoco. Vamos a tratar de repetirlo este fin de semana para que lo vea más gente. Lo que está pasando en la fiscalía es también una conducta que tiene un impacto directo en la persecución del delito en todo el Perú. Directo. Legislativo, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE. Tenemos un jefe de INPE con imputaciones muy serias. Nada se va a arreglar en nuestra vida cotidiana, en nuestra sensación de seguridad, si no se arreglan esos problemas. Esos son los verdaderos problemas. No si cantamos o no cantamos el himno nacional. Los trolls del señor presidente me siguen insultando, antipatriota, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los problemas siguen ahí. Hay más o igual número de muertos, similar, durante el estado de emergencia en Lima que en el mismo número de días antes del estado de emergencia. Cifras de Juan Carvajal, a quien agradecemos mucho, porque está todo el tiempo trabajando las cifras para tener indicadores claros. Las políticas que está aplicando el señor Gerí no están funcionando. Es el mismo número de muertos. El mismo. Y violencia en todo el Perú. Hoy se unen a la marcha también, hay que decirlo, varias ciudades del Perú. Vamos a ver si hay ese mismo impacto que se quiere tener a nivel nacional. Porque yo creo que el legislativo, que está en campaña, porque todos quieren reelegirse, solo va a entender si su reelección está puesta ahí sobre la mesa. Y bueno, antes de ir a la pausa, contarles que ayer el alcalde de Lima, ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se presentó en el programa del señor Carlos Orozco. Y el señor López Aliaga se dedicó por enésima vez a insultarme a mí, a Gustavo Gorriti, a Marcos Cifuentes, a Víctor Caballero Curwen, a insultarnos, a decirnos prostitutas de Gorriti y otras cosas más horrorosas. No es la primera vez y no va a ser la última, pero Gustavo Gorriti está con nosotros para hablar de campañas de desinformación y otras cosas más que tenemos para ustedes. Así que vamos a una pausa y regresamos con Gustavo Gorriti. Y muy bien, acá a la distancia estamos con Gustavo Gorriti, él está en Lima, yo estoy en Buenos Aires, pero nos debíamos esta conversación desde hace mucho tiempo. Primero,
felicitaciones por un reconocimiento internacional muy importante. El WordPress, lo tengo que decir bien, WordPress Freedom Hero del instituto que se llama International Press, premia 7, 8, 5 periodistas de nivel mundial. Y este año, entre ellos está Gustavo Ritti. Así que, felicitaciones por eso. Muchas gracias, Rosa María. ¿Cómo estás? Ahora, te contaré que yo puse en mi Twitter, en X, ante la noticia, un premio a un héroe. La traducción de hero es héroe, ¿no es cierto? E inmediatamente, ¿no? Cientos de trolls a insultarme a mí y a ti, sin parar, pero sin parar. Y tú has dicho que la desinformación es el arte de la mentira disfrazada. Yo quisiera, ya a estas alturas de la cantidad de ataques que tú tienes, y que de paso tenemos yo y otras personas, tratar de entender por qué. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? No, ahora, viene de mucho tiempo atrás, pero ¿por qué en medio de una campaña perdona, electoral estas personas tienen asesores? Tengo problema en escucharte. No, te decía que estas personas, López Aliaga y su corte, tienen asesores que les dicen cómo ganar el voto. Les dicen, mira, tú tienes para ganar los votos hacer esto y aquello. Yo no puedo creer que un asesor le diga a López Aliaga que insultándote a ti y a mí va a conseguir más votos. ¿O hay algo de lógica en esto que estamos perdiendo? ¿Cuál es la lógica en todas estas diatribas? La desinformación es todo un proceso. Es un proceso largo. Como dije, se puede definir muy en corto como la mentira disfrazada de verdad, camuflada de verdad, travestida de verdad. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Cuando López Aliaga esputa sus insultos, lo está haciendo parte de todo un proceso y de una estrategia que en este caso ha sido cultivada central, no únicamente, pero centralmente por los grupos de ultraderecha, cuyo objetivo ha sido, un objetivo estratégico, ha sido el tratar de fulminar, cancelar, a través de la difamación, de la calumnia, a un conjunto de personas que en el concepto de ellos, de sus estrategas, pues podían simbolizar, encarnar el conjunto de cosas que ellos querían destruir. Centralmente, la lucha contra la corrupción. Centralmente, lo que se había avanzado en los casos mayores. Fundamentalmente, centralmente, los casos Lavallato y Lavajuez. De eso se trataba. Entonces, han sido campañas que han tenido etapas, pasos, momentos, que han tenido una articulación entre un asunto y el siguiente, que se han dado en el nivel de, primero, las desinformaciones en medios grandes, como Willax, pero han terminado en la calle con el acoso y el hostigamiento de grupos como La Pestilencia. Y en el intermedio ha habido toda una serie de acciones. De paso, en IDL Reporteros, junto con CLIP, la Alianza Internacional de Medios de Investigación, vamos a publicar en estos días un análisis forense que va a desmenuzar cómo fueron dos campañas concretas de desinformación, donde tú puedes ver, por ejemplo, cómo una determinada noticia que está preplanificada para tener un efecto, recibe una primera difusión, digamos, en Willax, luego una inmediata amplificación en otros medios, después de lo cual entra en acción una batería amplísima de troles. Pero lo que es interesante, los cuales una minoría son personas activas. La mayor parte son elementos pasivos de amplificación. Y después de eso vienen los supuestos opinólogos que ya están contratados como para poder decirle que sí, de que esas informaciones son muy graves, que merecen unas acciones de investigación, etc. Y después, por supuesto, el hostigamiento. Una vez que eso ha terminado, entra la siguiente.
entra la siguiente y ha habido todo un proceso. Como digo, lo vamos a, va a salir con la cuestión minuciosa de poder determinar quién es quién, cómo lo hicieron. Y por supuesto que dentro de eso, el papel que juega el chanchín, López Aliaga, es central, es central. Él es una de las personas es una de las personas que está en el tope de la cadena de comando de toda esta cuestión desinformadora. Pero ahí sí debo añadir una cosa más. Yo creo de que el tipo finalmente ha sido capturado por su propio proceso y creo que está en medio de una obsesión psicótica con sus oponentes, con los que él considera que son sus oponentes, pero a los que él les confiere por lo extravagante de sus insultos, por lo irracional de las cosas que, como digo, esputa, los convierte virtualmente en seres con un nivel de potencia que no corresponde, por supuesto, al mundo en el que vivimos. Entonces, claro, como digo, en él la cosa ya ha derivado a lo psiquiátrico y desgraciadamente debo decir de que en algunos aspectos la política nacional puede entenderse ahora como una psiquiatría de emergencia, en donde hay un conjunto de orates. Sí. Gustavo, lo que te decía, ustedes van a publicar todo esto, me parece muy bien, porque periodísticamente creo que es muy valioso contar una historia de desinformación. Las campañas electorales en el mundo entero tienen, en los últimos años, campañas de desinformación detrás, y esta es una importante. Pero una cosa, como tú dices, es hacer una campaña de desinformación y otra es ser tan torpe. Es decir, yo no he matado a nadie. El señor López Aliaga ha dicho que yo soy asesina. A ti te quiere mandar matar. Ha dicho que hay que cargarte. Entonces, ya estás en una exhibición, como tú dices, que va más allá de lo que consideras lógico. Porque si yo quiero ganarme el voto, yo no le puedo imputar una conducta a una mujer que sale todos los días en un programa llamándola asesina si no tengo ningún muerto en mi haber. O sea, como tú dices, tienes que estar francamente loco. Entonces, ¿cómo va a ganar un voto más haciendo una exhibición de locura de ese tan dramática? ¿No? Es lo que yo no entiendo, que si no tiene asesores alrededor que le dicen, oye, vas a perder. No estoy muy seguro. Yo creo en medio, como digamos, no todo loco es loco las 24 horas, ¿no es cierto? Hay un momento claro, en que los delirios lo capturan, lo llevan más allá de lo que deberían llevarlo. Entonces me imagino que es cuando sus asesores se refriegan las manos, tratan de soplarle, tratan de calmarlo un poco, pero después sigue la campaña, y la campaña en su conjunto sí tiene una estrategia. Como tú dices, la desinformación no es una cosa que se haya empezado a practicar aquí, es una vieja técnica de lograr de nuevo que la mentira impere, pero y que ahora en estos tiempos se está practicando extensivamente y además con una comunicación de técnicas que sobre todo se da entre los sectores de la ultraderecha. Tú te pones a ver, por ejemplo, alguna de las campañas de desinformación que hizo Bolsonaro en Brasil, tienen mucho parecido con lo que se ha hecho aquí. Luego, la otra cosa que sí está intentando hacer López Aliaga, aparte de la conexión muy cercana que tiene con los fascistas de Vox en España, es ahora con MAGA en con el grupo de Trump. Y buena parte de la gente que él ha contratado, incluso como abogados, etcétera, buena parte de las cosas que ha hecho, obedece al intento de poder tener su ayuda para la próxima campaña. De tal manera de que no va a ser cosa de sorprenderse de que eventualmente se sienta la mano de alguno de los manejadores de ultraderecha republicana en Estados Unidos en la campaña de López Aliaga. Yo creo que él está confiando en eso. Claro, la imputación de esta campaña fantástica es que desde que ustedes en IDN Reporteros develaron toda la información de Lavallato y luego de los Cuellos Blancos, es que tú eres propietario del Poder Judicial, propietario de la Fiscalía. A este lo metieron preso por tu culpa, al otro también. Es decir,
tú le dices a Abel, a José Domingo, pero es que es lo que tienen que hacer, Delia Espinosa es tu empleada. Entonces, bueno, es una y cosa eso enloquecida, pero se repite y se repite, al punto que gente seria podría creer, oye, y te preguntan, ¿cuál es la influencia de Gustavo Gorriti en el Poder Judicial? Y tú dices, ninguna, pero siguen en esa historia, pero ¿no? Goebbels lo puso claramente. La repetición continua le da una cierta autenticación para un determinado grupo de gente. Esa repetición continua, intensa, que por momentos parece extravagante, que es estridente, etcétera, tiene un efecto, sobre todo cuando de alguna forma o manera roza los prejuicios de alguna gente. Ahora bien, ¿tuvo algún efecto la campaña masiva de desinformación que llevó a cabo López Aliaga, Wong y toda esa gente? Debo decir de que lo tuvo, ayudado por algunas circunstancias, como por el efecto traumático que dejó la pandemia del COVID. Pero eso tuvo algún efecto, logró movilizar a ciertas fuerzas, consiguió en determinado momento de que las mentiras extravagantes, ridículas, obscenas que estos lanzaban, fueran tomados en cuenta por algún sector de la Fiscalía que abrió una investigación. Es decir, convirtieron las calumnias, las difamaciones en acciones legales. Y ese es el objetivo, fundamentalmente. Encarnar la mentira en acciones que la validen, en acciones formales que la validen como si fueran real. Ahora bien, cuando eso se da, porque además la mentira muy agresiva tiene un elemento de intimidación. Entonces puede haber mucha gente que no crea en eso, pero que siente que ante la violencia verbal de esos ataques mejor se mantienen de costado, ¿no es cierto? No vaya a ser de que también les vaya a caer a ellos. Pero lo que sí sucede es de que en determinado momento, sobre todo cuando es confrontada la mentira con las sólidas, potentes verdades que puede sacar la luz al periodismo de investigación, entonces eso se empieza a caer. Y llega un momento en que esa repetición ya convierte en algo patético y ridículo a quien la está sacando a luz. Y yo creo que es lo que está pasando con ese individuo que es absolutamente tóxico, nefasto, además de demente, además de un orate, como es el caso de López Aliaga. Quien, lo que ha dicho... la verdad, puede sonar un poco... Yo creo de que ha traído la triquina a la política nacional. Vamos al fiscal interino de la Nación, que ha dicho que el caso Cuellos Blancos, que el IDL reportó y cubrió ampliamente, es un invento de Vizcarra. Que el caso Cuellos Blancos, según Tomás Alamillo Gálvez, no existe. Bueno, él no quisiera que exista, pero eso es otra cosa. Pero, ¿qué piensas de esto? O sea, hay en esta toma, en este momento de la Fiscalía, y en la salida ayer hemos visto de la fiscal Alejandra Cárdenas, una desesperación por desaparecer todo vestigio del caso Cuellos Blancos, que tiene más de 70 carpetas abiertas en este momento. Sí, pues es más que evidente, pero el problema es de que toda esta contraofensiva mafiosa, que es la que ha sido dirigida por esta coalición corrupta que ha tenido el control del Congreso, pese a su absoluta impopularidad, pese a ser rechazadas y repugnadas por la mayor parte de la población nacional, esa coalición corrupta ha logrado hacer todo un conjunto de medidas que han llevado eventualmente a que controlen ahora, como están controlando, la Fiscalía de la Nación. No es la primera vez en la historia que eso sucede, que fuerzas corruptas tomaron la Fiscalía de la Nación. Sucedió con Blanca Nelia Colán, antes eso sucedió cuando estuvo Hugo Enrique Cornejo y con un conjunto de otros fiscales quizás no igual de corruptos, pero por lo menos no hicieron nada por la lucha contra la corrupción y permitieron la impunidad de muchos. Como digo, no es la primera vez, lo han hecho. En este caso en concreto, uno puede reconstruir muy claramente cuál ha sido esa ruta, desde el momento en que un grupo de gente, entre los cuales Hernán Garrido Leca, Ullón, ayudaron a llevar a Patricia Benavides a convertirse en fiscal suprema con la perspectiva de convertirla en fiscal de la Nación y tener ya el compromiso asumido de entonces de liquidar
el caso Lavallato y de liquidar el caso Cuello Blancos, eventualmente sacando por completo de ahí a los fiscales del equipo especial que tenían a cargo esa investigación. Y después de eso, ello ha continuado. Cuando han terminado de capturar la Junta Nacional de Justicia junto con los otros organismos reguladores, llevaron de retorno a Patricia Benavides, hicieron posible de que Tomás Saladino Gálvez, imputado, investigado, como lo han dicho con toda claridad las fiscales Cárdenas y Delgado, que estaba investigado con casos muy claros dentro de eso, tome el control de la Fiscalía de la Nación y pueda de nuevo convertirla también en una tribuna de desinformación. Es absolutamente bochornoso, es una vergüenza histórica que tengamos a esa persona dirigiendo la Fiscalía de la Nación. Significa en esos momentos de que los sectores estructural sustantivamente interesados en desaparecer todas las evidencias, todo lo relacionado con la lucha contra la corrupción, han tomado y tienen en este momento control de la Fiscalía. Desgraciadamente, en medio de todo eso, ha habido también mucha gente débil que lo ha permitido. Para decirlo en claro, para que el público entienda, Gustavo Ritti no controla ni la Fiscalía ni el Poder Judicial, pero los cuellos blancos sí. Los cuellos blancos han regresado. Ese es el problema. O sea, la denuncia de la corrupción en la Fiscalía ha costado una campaña muy larga de difamación, pero al mismo tiempo lo que tenemos es un ataque a los periodistas que revelaron esto. Por supuesto. Pero por supuesto. Pero y además ahora, de eso ha habido una purga. Así como ha retrocedido el caso Cuellos Blancos, tenemos que en el caso Lavallato hay problemas también. Pues claro que sí. Hay profundos problemas. No todos son problemas que derivan del asalto de sectores corruptos de la Fiscalía. No todos. Hay algunos problemas mayores, algunos problemas que tienen que ver con la investigación en sí misma, que ya se han, y que, digamos, han tenido un curso propio en Brasil con un efecto sobre todo a la investigación. Pero lo fundamental de la investigación, lo que esta descubrió, lo que esta sacó a la luz, eso continúa, son hechos patentes. Y ese conjunto de cosas son aquellas que se han buscado y se buscan destruir. Y la primera manera en que han buscado hacerlo es sacando por completo de la investigación a los fiscales fundamentales dentro del equipo especial para eso, Rafael Vélez, José Domingo Pérez. Pero, bueno, y no solo eso, han logrado también de que un juicio muy importante, que el caso Cocteles, sea completamente cancelado. Tuve un problema técnico, pero ya estamos nuevamente con Gustavo Ritti. Espero que me estén escuchando correctamente en Lima, ahora sí. Muy bien, lo que te iba diciendo es que también en el caso Lavallato está sufriendo desde Brasil una caída casi completa. Y es una pena que dos grandes investigaciones de ILR, tanto Lavallato como Cuellos Blancos, no logren, a pesar de todo lo que sabemos, un éxito en el momento de perseguir el delito, ¿verdad? Es un poco frustrante como periodista. Yo creo que como periodista lo que nos corresponde es revelar la verdad de los hechos y lo que ha pasado. Claro. Y la verdad de los hechos es amplia, es compleja. Creo que en el caso de Lavallato incluye una parte en la que creo que cabe poca duda de que los fiscales, procuradores, como les llaman allá en Brasil, y también el juez Moro, cometieron errores claros en la manera de llevar eso, quizá buscando resultados a toda costa. Y creo de que eso ha afectado muchísimo al caso en su conjunto. Pero, dicho lo cual, yo creo que debe tenerse presente de que al margen de eso, y uno puede aislar el daño establecido por esas cosas que han sido desarrolladas en la investigación conocida en Brasil como Vasallato, está todo el conjunto de cosas que salieron a la luz, todas las confesiones
que hizo no solamente Odebrecht, sino muchas otras compañías, corporaciones de construcción muy importantes en Brasil, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao, etcétera, que confesaron en forma puntual, que confesaron con el detalle preciso de las operaciones bancarias en los offshores, a quién habían dado sobornos, por qué se los dieron, de qué manera, cómo eso permitió que continuaran sus obras, cómo ellos se pagaron esos sobornos con sobrecostos, que al final pagó y paga toda la gente, cómo se dio ese esquema épico de corrupción, cuyos datos concretos no han sido ni serán desmentidos, porque, como digo, están documentados al dólar dentro de todas las confesiones que se hicieron. Y si por último la versión de los jueces brasileños, especialmente el juez Díaz Toffoli, de que las pruebas que llegaron de los servidores MyWeb, Day y Drosys están viciadas porque no hubo la cadena precisa de custodia, entonces la respuesta a todo eso es de que si eso pudiera haber sucedido, todas esas mismas pruebas están en Suiza. Todas esas mismas pruebas han quedado allá, sujetas a los reglamentos y los protocolos más estrictos de custodia, de tal manera que si lo que se necesita es descartar algunas pruebas, pero llevar otras que permitan continuar yendo al fondo de los casos, pues ahí están en Suiza. Están en Suiza y también hay copia de la misma en otros lados. No quiero terminar esta conversación sin hablar de la ley APSI, que también preocupa, porque esta semana el almirante Cueto, ahora congresista, ha pedido a APSI que persiga a IDL, no a IDL Reporteros, pero a la rama de IDL que ve derecho, ¿no es cierto?, por presentar una petición justamente sobre el caso de Tomás Saladino Gálvez a la Fiscalía, por presentar una petición. Y ahí está la otra amenaza. En el caso de medios de prensa que funcionan a través de la figura de la Asociación Civil Sin Fin de Lucro, este Congreso también ha atacado. No solamente te han abierto procesos a hoy, no solamente se han caído los casos, sino que también atacan a la misma institución, al mismo IDL. Por supuesto. ¿Cómo piensan defenderse en los próximos días y meses? En el nivel legal, en la constitucionalidad de las medidas que se han tomado, en el ataque profundo a los aspectos más básicos de la libertad de expresión, a los criterios más esenciales en cualquier parte del mundo que se pretenda o quiera pretenderse libre, como son leyes que van en contra de los tratados que el Perú ha suscrito, en contra tratados que la mayor parte de la humanidad, por lo menos la humanidad civilizada, democrática, sostiene como centrales para una civilización. Se va a hacer esa oposición y se va a hacer, por supuesto, la oposición legal y constitucional aquí y afuera. Naturalmente, ahora están diciendo que quieren que el Perú se retire también de las cortes internacionales. También eso lo vamos a pelear. Pero la cosa favorable, yo creo, es de que toda esta ofensiva mafiosa, y está clarísimamente su naturaleza mafiosa, en el sentido, por ejemplo, de que Cueto sale y acusa por la ofensa de querer investigar a Tomás Saladino Gálvez por razones que la propia Fiscalía lo iba a investigar con recontrapruebas. Entonces, sí, pues, investigar a bribones es un grave delito para ellos. Entonces, van a tener que defender eso también en el contexto de la campaña electoral. Van a tener que hacerlo. Así es. Y van a poner muchísimo dinero en propaganda. Van a tratar de inundar a la gente con propaganda, con mentiras y con todo eso. Pero va a haber gente más despierta, más alerta, más atenta, y espero que sea el momento en que la mayor parte de la ciudadanía peruana empiece a ver las cosas con claridad, empiece a entenderla, empiece a buscar información sólida, real, verdadera, para castigar por completo con su voto a esa gente. Eso, aquello que se dice, por estos no, es decir, por esta coalición corrupta, por esa gente, de ninguna manera es un paso esencial para poder recobrar la democracia que está ahora ya
en gran medida perdida. Pero que va a depender, por supuesto. Va a depender, por supuesto, del coraje nuestro. ¿Perdón? No, que va a depender del coraje de la gente, por supuesto. Sí, Lo que claro. te decía es que hay un adelanto, una novedad en el caso de la pestilencia muy interesante, un trabajo que han hecho los reporteros del Foco. Se ha identificado a una mujer, una agente inmobiliaria aparentemente, o vendedora de inmuebles, una señora que se llama Carmen Bárbara Castelo Javier, ex militante de Fuerza Popular, pero que es asociada a 2 militantes de Fuerza Popular, como una persona que patrocina la pestilencia en un edificio en Miraflores, desde donde la pestilencia emite un programa de desinformación y ha estado presente en varias de las incursiones que tiene la pestilencia, patrocinándolas. Entonces, poco a poco, yo creo que la prensa está comenzando a encontrar todos los vasos comunicantes que tú y yo hemos denunciado entre estas acciones de acoso urbano dirigidas por Fuerza Popular, Renovación Popular y el partido aprista, que ha utilizado el chaleco a esta gente en el caso de Patricia Benavides. ¿Cómo van las investigaciones de ustedes en esta materia? Ahora viene una publicación, como digo, hecha en conjunto con la Asociación Internacional de Periodismo de Investigación, CLIP, sobre cómo ha funcionado la campaña de desinformación, un análisis por irse las mismas. Después vienen otros reportajes, entre los cuales están los reportajes que investigan a fondo la estructura de los grupos violentos, entre los cuales, por supuesto, la pestilencia. Claro, porque esto también... Esto va a continuar, vamos a estar muy activos, y estoy seguro de que otros medios, otras organizaciones, otros grupos van a estar igualmente activos. Porque claro. Ahora va a ser el momento en que todas estas cosas salgan a la luz, va a ser el momento en que todo esto se revele, va a ser el momento en que la gente pueda finalmente llegar a una opinión clara entre la mentira disfrazada de verdad y la verdad de los hechos sólidos y potentes. Ahora, es curioso porque todos estos ataques terminan con un premio internacional en que te hacen héroe de la libertad de expresión, cosa que los adversarios jamás pensaron que iba a ocurrir. Porque, a ver, este es un ataque con trolls, este es un ataque con Willax, Expreso y todo el ecosistema de desinformación. Este es un ataque con políticos, con fiscales, en fin, con un conjunto de políticos encubiertos. Es un ataque grande y que se va sosteniendo en el tiempo, como dices, en distintas oleadas, ¿no? Y con grupos violentos callejeros que van a tu casa o a la mía. Es un ecosistema grande. Y el resultado es que te declaran héroe internacional de la libertad de expresión. Deben estar furiosos, ¿no? Es que a nivel internacional existe, sobre todo en las organizaciones que agrupan a periodistas de investigación, existe ya una amplia experiencia sobre cómo funcionan esas dinámicas. Por ejemplo, para todos ellos está muy claro de que antes de hacer un atentado contra muchos de los periodistas de investigación, Daphne Caruana en Malta, Anna Politkovskaya en Moscú, hubo campañas extensísimas de difamación, de calumnia. Ese fue el caso de Daphne Caruana antes del atentado que la mató, o de Politkovskaya en Moscú y de varios otros. Entonces, ven cómo, y acá en Latinoamérica también vieron el resultado, por fortuna, sin atentados físicos, de tremendas campañas de desinformación como las que hizo Bolsonaro contra Patricia Melo Franco en Brasil. Todo eso, por supuesto, ya ha concitado la atención y el alerta de la gente. Entonces, entre otras cosas, ven a este demente, a este orate que es el exalcalde López Aliaga, decir de que hay que cargarse a ese caballero refiriéndose a mí, lo que obviamente no se necesita ningún intelecto privilegiado para saber de que es una incitación al homicidio, una incitación al asesinato. Entonces, eso obviamente trascendió de inmediato, llega a la gente, hace que se fijen los ojos en Perú, hace que vean la naturaleza de las campañas de desinformación, quién es quién, y bueno, y sí termina eventualmente, considerando eso y algunos otros factores, con esa distinción que me honra en extremo y me obliga mucho también.
Claro, porque hay que entender que estos premios no solamente son un reconocimiento de un trabajo, también, y gracias a Dios, es la llamada de atención del mundo hacia una Sí, situación particular de violación de la libertad de expresión. Y por eso así son tan es. valiosos. Esa es la razón. Ponen un foco encima tuyo para que te vean, no en el Perú, sino Sí. en el planeta entero. Y ponen un foco también sobre los presuntos perpetradores de atentados y los que llevan a cabo este tipo de ataques. De tal manera de que, bueno, tú sabes que normalmente cuando ha habido ataques letales contra periodistas de investigación especial, es fácil determinar quiénes son los sicarios. Generalmente son capturados, a veces incluso les se la muerte en el mismo sitio y todo eso, porque son sicarios desechables. Lo que es mucho más difícil es poder identificar a quienes estudió, a los autores intelectuales. En este caso, por ser demente, López Aliaga se puso en el escaparate desde el primer momento. Yo sería el autor intelectual, ¿no es cierto? M aquí, aquí M. Entonces, por lo menos, si llega a producirse cualquier atentado, intento de atentado, en fin, ya se va a saber quién es el que está detrás de eso. Claro, o sea, lo que más le conviene, como dicen a López Aliaga, es tenerte a ti entre algodones, porque si algo te pasa, el responsable es él. O sea, Por supuesto. obviamente, no habría otra, Sí. no habría otra conclusión. Entonces, eso te digo, la conducta de López Aliaga ya va más allá de una campaña de las que hemos visto, bien armada y premeditada. Yo creo que él se escapa del guión. O sea, sabe su parte, ¿no? Pero de repente se enloquece y dice más. Ayer ha llamado en una entrevista con el señor Orozco a varios periodistas, entre ellas yo, tus prostitutas. O sea, todos somos prostitutos y prostitutas del señor Borretti. Eso es lo que ha dicho. Imagínate, y cómo se atreve a hablar de ese tipo de cosas, este tipo que proclama martirizarse con silicio, ¿no es cierto?, autofustigarse y todo aquello. Es básicamente el tipo debería ser estudiado, ni siquiera en psicología, solo en psiquiatría. Básicamente, como el tipo se ha escapado del manicomio, está dando vueltas, es un loco descontrolado, pero es un loco que va teniendo un efecto sumamente tóxico sobre la política nacional, sumamente tóxico. Normalmente, si tuviéramos una derecha lúcida, una derecha capaz, entonces habría un montón de gente que decía, a este hay que sacar, es absolutamente impresentable, al manicomio con él. Pero yo creo que como sucede con muchos casos... Gustavo, yo siempre digo, si de derecha soy yo, de derecha soy yo, esto no es derecha. ¿Ya? Y aparte tuyo hay otra gente inteligente de derecha, que tiene los valores tradicionales, que cree que dentro de ellos se puede crecer, etcétera, y todo aquello. Pero, por supuesto, de que para toda esa gente lúcida, individuos como López Aliaga y buena parte de la gente que está en otra derecha son una aberración. Son una aberración, porque son verdaderamente la halitosis fascista que se ha introducido dentro de todo esto. Son esa halitosis fascista que busca destruir por completo la democracia, reemplazarla por ese régimen de déspotas, dentro del cual tú ves que surgen toda una serie de imitadores, gente que intenta imitar a Trump sin tener para nada lo suyo, o los buquelitos, los buqueletes que empiezan a dar vueltas en mangas de camisa, ¿no es cierto?, creyendo que con sacar su foto ya empezaron a solucionar, a cambiar las cosas y a solucionar el problema. Eso es lo que empieza a suceder. Desgraciadamente, una de las cosas más duras que va a haber que enfrentar en este momento es la ausencia de una derecha lúcida, de una derecha ilustrada, con llegada a la gente en estas elecciones. Ahora, el otro lado, por supuesto, y va a haber una izquierda democrática, lúcida también. Bueno, esa es otra pregunta que no tiene todavía respuesta y debe responderse cuanto antes. Al final, quizá lo que termine sucediendo es
lo que gente como mi amigo José Rodríguez Elizondo llamaba el centro radical. Que tengamos un buen candidato de centro radical o una buena candidata de centro radical que más o menos haga de la necesidad de recuperar las decencias básicas y los valores centrales de una república democrática el eje de la campaña. El eje de la campaña. Junto, por supuesto, con ideas claras, racionales, sobre cómo recuperar la seguridad ciudadana y no las estupideces demagógicas que se prefieren día a día sobre ese tan grave aspecto. Así es. Vamos a tener que invitarte nuevamente para hablar de seguridad, una de tus especializaciones en materia de investigación. Todo lo que se está haciendo hasta ahora no funciona, y no funciona porque no va a funcionar, es lo que yo digo, no es porque no va a funcionar y lo sabemos. Pero será nuevamente sabemos perfecto. En Lima. Sí. Ok. Gustavo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer, Rosa María. Que vaya muy bien. Y verte además premiado y también de salud, para ira de muchos de los que entran a insultar, no, en todas partes, incluso en este programa. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer. Muy bien. Hasta nosotros pronto. Hasta pronto. Nosotros nos tenemos que ir, ya me avisan desde Lima que nos tenemos que ir, que hemos excedido largamente el tiempo, pero antes de irnos tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Mil disculpas por supuesto, las interrupciones del programa, porque estamos transmitiendo desde lejos, pero así son las cosas técnicas que nos pasan. Muy bien, Prestamipe. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. NET. El 14º Congreso de Negocios en la Era Digital NET 2025 reunirá a líderes empresariales, científicos y expertos internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes están transformando la economía y los modelos de negocio. El encuentro será los días 24 y 25 de noviembre en el Swiss Hotel de Lima. Organizan Seminarium y UTEC Posgrado. Honor. En tecnología, algunos lanzamientos marcan historia, y Honor ha presentado el Honor Robot Phone, un dispositivo disruptivo que lleva la inteligencia artificial a otro nivel y abre una nueva era en la industria. Su anuncio en marzo del 2026 promete redefinir el futuro de los smartphones. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Les recordamos que La República va a cubrir todas las incidencias de la marcha el día de hoy. Síganos a través de todas nuestras redes. Lo único que tienen que hacer es suscribirse para que todo el material en vivo les llegue de manera instantánea. A este programa le dan un like, por favor, para que el algoritmo haga que se multiplique, y compartan la entrevista con Gustavo Rodríguez, con todos los trolls que nos mandan todos los días, para que ellos también nos den un like y así el programa se siga reproduciendo. Gracias por favorecernos con el algoritmo. Nos vemos nuevamente el día lunes. Que tengan un gran fin de semana.